aunque me comentan, pero vamos ya adelantados un cuarto de hora, digo, bueno, en estas cosas, y los que habéis venido más de una vez, llevar un adelante de un cuarto de hora siempre es un beneficio. Bueno, ya me conocéis, soy Nuria Cuadra, miembro de la asociación, vicepresidenta de la asociación desde hace años, y bueno, pues me pidieron que moderara esta primera mesa. Que, bueno, la idea, ya lo comentamos estos 2 días que hemos estado con los talleres, era que, bueno, pues este encuentro de este año fuera un poco diferente, y aunque quizás haya algún momento en el que alguno de los miembros de esta mesa o de otras mesas traigan preparada alguna pequeña presentación, pues la idea es que sea una mesa coloquio, un encuentro, como también ha dicho ahora el gerente del hospital, un encuentro entre iguales, entre médicos y pacientes o familiares, o entre investigadores y familiares. ¿Os han puesto agua? A mí no. Un segundo, que me parece que me he guardado el agua por ahí y la voy a necesitar. Y voy a presentaros la primera mesa. Yo creo que muchos conocéis por lo menos a 2 miembros de esta mesa, porque han venido otras veces a encuentros y a congresos de la asociación. Tengo a mi izquierda al doctor Antoni Riera Mestre, que es jefe de la unidad de HHT del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona. Es una de las unidades, después de que existiera la unidad del doctor Zarrabeitia, la más antigua que tenemos en el Estado, yo creo que 2011, si mal no recuerdo. A su izquierda, entre medio, tenemos a Manuela Moreno. Manuela es adjunta de Medicina Interna de este hospital. Empezaron en 2018 con la unidad de enfermedades minoritarias. Y a la izquierda de Manuela tenemos a Vicente Gómez del Olmo, que desde 2024 lidera la unidad de HHT del Hospital Universitario Ramón y Cajal. No he querido hacer una extensión muy desarrollada de vuestro currículum, porque sois sobradamente conocidos. Ya me vais a disculpar por no enrollarme mucho en ese sentido. Porque lo que me interesa es que tengamos este espacio para poder explayarnos, desarrollar todas las dudas que hemos recogido en ese formulario que comentamos estos días, de preguntas que se habían lanzado desde los socios. Alguna más que me he apuntado yo por aquí, que no va a ser sorpresa porque me la vais a poder contestar sin ningún problema, y por supuesto os daremos espacio para que los aquí presentes y los que están al otro lado de la pantalla, que también pues os damos la bienvenida a toda la gente que desde nuestro canal está viendo en streaming este encuentro, pueda responder, bueno, puedan preguntar y ser respondidos desde esta primera mesa. Bueno, el título de la mesa es Multidisciplinaridad requerida para la atención sanitaria en HHT, asesoramiento especializado. Y bueno, pues os voy a lanzar una primera pregunta bastante general. ¿Cuáles son o cuáles creéis que son los retos de una unidad de HHT con atención multidisciplinar? Bueno, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Nosotros es verdad que no somos unidad específica para esta enfermedad. Abordamos un poco toda la enfermedad que cumple criterios de rara con afectación multidisciplinar. Hombre, yo creo que es muy importante, no sé si partimos de ya tener la unidad o de intentar organizarse como unidad, la pregunta. No, quiero decir, perdón, igual ha sido demasiado general. Me refiero que, bueno, todos sabemos, o si no, hago una pequeña introducción al respecto de esta pregunta. En cualquier unidad que necesite, bueno, en cualquier, bueno, he dicho unidad, o voy a decir departamento de enfermedades minoritarias donde se pueda tratar HHT, o bien, en el caso de Toni o de Vicente, que tienen una unidad específica de HHT, todos sabemos que es una necesidad atender de manera global y multidisciplinar a los pacientes que tienen HHT. Entonces, la pregunta iba ya sé que igual es un poco general, o sea, ¿cuáles son los retos
que se plantea en un equipo cuando vamos a tratar a un paciente de HHT? Digamos, ¿cuáles serían lo básico o lo que vosotros podéis considerar que es un reto, incluso por el desarrollo de la experiencia? Incluso Toni o Vicente podéis comentar, oye, pues anteriormente hemos hecho esto y creemos que deberíamos de ir hacia esto otro, o hicimos al principio esto de una manera y pensamos que ahora es conveniente hacerla de otra. Nosotras, obviamente, lo primero, aunque parezca un poco de cajón, la información, porque nosotros incluso a poco que hemos ido coordinándonos o sumando miembros a nuestra unidad de diferentes especialidades y de los que atienden esta patología, pues sobre todo otorrino con nosotros, obviamente ya cardiología los compañeros que se dedican a ecocardio, cateterismo en el caso de que sea necesario, radiología y para pruebas y para embolización. Dentro de así los más principales, pediatría, dentro de los niños. Yo creo que la información y el aprendizaje de cada uno de nosotros, para ver un poco el seguimiento, los protocolos que hay que hacer, y yo creo que es muy importante ir teniendo disponibilidad de esas pruebas, la coordinación para que se vayan haciendo en tiempo. También es importante en cada una de las especialidades, porque muchas veces no informan las pruebas radiológicas como muy en global, sino necesito que me vayáis especificando en una prueba concreta, por ejemplo, en las malformaciones hepáticas, necesito que me la informéis los tipos, en el ecocardio exactamente el grado de Shunt, que algunas veces lo hacen como de forma más general, y es verdad que conforme vamos necesitando o viendo que se van planteando unas determinadas necesidades y abordándolas. Nosotros es verdad que nos vamos coordinando, nos vamos juntando periódicamente, vamos viendo las necesidades que vamos teniendo y ejemplo de ello, aunque nos queda todavía muchísimo por avanzar y obviamente no estamos al nivel de mis dos compañeros, por ejemplo, la consulta que lleva Carmen con otro de los compañeros de la unidad en otorrino se ha ido haciendo precisamente porque hemos ido cogiendo experiencia, cada más volumen de pacientes y se ha visto que se necesitaba que hubiera un abordaje específico para los pacientes con HHT a nivel nasal y se creó esa consulta monográfica, por ejemplo. En esa línea, y perdona que quiera ampliar la pregunta, y ahora os dejo que sigáis comentándolo, Vicente y Toni, has mencionado la palabra pediatría. Lo digo porque varias de las preguntas que se han lanzado desde los socios ha sido un poco dónde está el límite. Sabemos evidentemente que pediatría abarca, ¿no?, 0,2, lactantes, 14 años, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay un paciente de 12, 13, 14 años que sabemos que es hijo de una paciente que llevamos en una unidad, por ejemplo, de HHT? Ese paciente es llevado por ya medicina interna, ese paciente aún es llevado por pediatría. Tú has mencionado pediatría, sé que aquí tenéis una relación muy estrecha con pediatría. No sé el volumen de niños que llevan con este diagnóstico nuestros pediatras, pero habitualmente nos van comentando ya los pacientes con 13, 14 años. Van hacia ya interna. Para la transición y somos nosotros los encargados de recoger esos pacientes. Igual al contrario, si hemos tenido el caso de hacer diagnóstico o pacientes ya adultos que venían diagnosticados, obviamente al hacer la historia familiar vemos que tienen niños o se derivan a genética en el caso de que se plantea hacer el estudio de portadores y nosotros ha sido al contrario, hemos derivado a pediatría para que hagan el seguimiento de esos niños. Gracias, Manuela. ¿Queréis aportar algo más a esta pregunta global de los retos? Hola, buenos días a todos y a todas. Yo creo que Manuela ha dicho dos cosas muy importantes del reto principal, que es organización y coordinación. Es decir, nosotros cuando empezamos a visitar pacientes con HHT fueron en 2006, 2007 y la unidad la creamos en 2011, es decir, que si ahora corregir algo, lo habría hecho antes esto que hicimos, ¿no? Porque la verdad es que hubo un cambio a nivel organizativo para los profesionales y sobre todo para los pacientes, con una sensación más de control
lo que estamos haciendo. Ahí empezó todo, pues íbamos visitando pacientes, el otorrino y yo, entonces iba a perseguir a la radióloga para que me mirara el TAC, al otorrino por si podía adelantar la visita, qué días visitaba, pero los días que lo citaban no estaba él, estaba otro que no estaba tan sensible o tenía tanto conocimiento con el tema. La afectación gastrointestinal, pues las pruebas que las hacía, un día la hacía uno, un día la hacía otro, y así estuvimos años, hasta que nos dimos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo, que no era ni eficaz ni eficiente lo que hacíamos, y estuvimos un año y pico organizándonos, es decir, identificando a aquellas personas que tenían interés por la enfermedad, que habían ido acumulando experiencia desde las diferentes necesidades de los pacientes. Cardiología, pues el ecocardiografista que hacía las ecocardiografías, pues que siempre fuera el mismo. Digestivo, pues que siempre hubieran dos personas que hicieran los estudios endoscópicos. Angiorradiología, pues que fueran las mismas doctoras las que interpretaban los TACs y a su vez que hacían las embolizaciones de las fístulas arteriosas pulmonares. Neuroangiorradiología, los que hacían el diagnóstico también de malformaciones vasculares cerebrales. Neumología, el que hacía el seguimiento específico de esto y así, pues con todo. Y una cosa que nos fue muy bien fue acreditarlo y firmarlo delante de la dirección, es decir, porque las direcciones cambian y los profesionales habitualmente pues nos quedamos ahí y presentamos a la dirección lo que era una unidad interprofesional de abordaje de los pacientes con HHT, con unos nombres. Eso lo aprobaron, nos permitieron pues visitar a los pacientes de HHT de toda Cataluña, que son los que visitamos, si era por la HHT. Esto fue así en el inicio y se ha mantenido. La verdad es que desde el 2011, pues cada mes, el penúltimo jueves de cada mes, hacemos la reunión de la unidad, somos los mismos y la verdad es que ha sido una cosa que si me dijeras qué reto es, yo empezaría por esto, pues identificar la gente, intentar juntar y aunar y animar a la gente a que sean los mismos y la verdad es que después con esta curva de aprendizaje pues te sientes cada vez más seguro, el paciente también pues está más satisfecho y todo rueda mucho más y no pierdes tiempo en cosas sin valor, es decir, todo el tiempo que dedicamos que sea cosas sin valor y de reservarnos este espacio de reunión mensual con todos los miembros porque todo el mundo aporte su punto de vista porque a veces hay decisiones que no son fáciles y que no se pueden tomar inmediatamente en la consulta, demorarlo, explicarlo, queda registrado en un acta y este para mí sería el principal reto. Después podemos hablar más en detalle del qué y el cómo. Bueno, gracias. Vicente, gracias. Sí, buenos días. Sí, nuestro caso es como el del doctor Riera, pero aún más paradigmático en el sentido de que nosotros hemos tardado muchos más años en crear una unidad. Hemos estado atendiendo a los pacientes sin la creación de una unidad y eso es lo que dice Toni. Muchas veces es un trabajo baldío, un trabajo en el que el paciente no se beneficia porque no hay una coordinación. Entonces, desde que nosotros la creamos en el 2023, la unidad, y es que es un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque tú, como bien ha dicho el doctor Riera, identificas a cuáles son los especialistas con los que has estado trabajando sin ningún tipo de coordinación y coordinas con todos ellos, con el otorrino, con los radiólogos intervencionistas, con los cardiólogos, etcétera, etcétera, coordinas la actividad y cómo se tiene que hacer, e incluso creación de agendas propias, de agendas para HHT. Nuestro otorrino tiene un día a la semana, solamente ve nuestros pacientes, y bueno, a veces ya son 2 días, ¿no? Entonces es muy importante, y yo de eso doy fe durante mucho más tiempo, que no se creó la unidad, que no crecíamos, los pacientes no eran bien tratados, pero de una manera dispersa, de una manera que no se tarda mucho más tiempo, porque tienes que andar persiguiendo a la gente, como ha dicho el doctor Riera. Y si creas la unidad, la gente se siente identificada con la patología, no tienes que andar explicando, ves que mira esto, me tienes que hacer el contaje de burbujas, por favor, tal, y ahora sí, no nos lo hacen bien todavía, pero ya por lo menos identificas en radiología tus interlocutores, que son con los que luego te reúnes para comentar pacientes. Es muy importante la creación de las unidades y yo de luego hablo por experiencia propia
que fue a nivel muy individual, éramos dos médicos, él iba por un lado, yo iba por el otro, y eso no es bueno para el paciente. Creas la unidad, ahora somos ya 10 servicios, con la incorporación del servicio de neumología, que nunca quiso participar, y le hemos hecho ver la necesidad, por los casos que tenemos, de que necesitamos también su opinión. Y es una labor del día a día, sobre todo coordinar, implicar a los diferentes profesionales de las múltiples especialidades que son muy importantes para la atención del paciente, y es una mejora en la calidad asistencial tremenda, el antes y el después. Por eso yo animo a todas las personas, además igual una unidad que está firmada por los diferentes jefes de servicio, con lo cual se comprometen a atender pacientes de fuera del área y que no pueden negarse, porque tú lo has firmado delante del director médico y te has comprometido a atender a estos pacientes. Entonces, es muy importante. Y yo animo a todos los profesionales que estén asistiendo a pacientes con HHD en las diferentes partes de España que, por favor, intenten crear unidades. Es trabajoso, pero de verdad que en beneficio a la asistencia clínica es vital. Es vital. No se puede ir por libre, no se puede ir atendiendo uno aquí y tal. No, tiene que ser todo muy organizado, con unos algoritmos, con reuniones mensuales, etcétera, etcétera. Muy bien, de acuerdo. Os voy a lanzar ahora otra pregunta con respecto a los pacientes, que muchos están aquí, o incluso familiares de pacientes. ¿Qué papel creéis que tiene el paciente en el sentido de... A veces lo que nos encontramos es a pacientes que están muy desinformados, desconocen mucho sobre la enfermedad. Desde la asociación, una de nuestras labores que nos parece fundamental es que ellos entiendan en qué consiste la enfermedad, cómo debe de ser diagnosticada, qué se pueden encontrar en ese diagnóstico y qué opciones de tratamiento les pueden ofrecer, porque además ya sabemos, y luego podemos comentar el tema de la diferente penetrancia en cada familia, quiero decir, cómo al final la HHT se puede desarrollar de una manera o de otra, incluso dentro de miembros de la misma familia. Pero bueno, la pregunta en concreto es, ¿vosotros preferís a un paciente que llega a vuestra unidad y bueno, es un poco desconocedor de todo, o a un paciente informado que, por ejemplo, pide o dice o sabe, porque bueno, tampoco es que nosotros vayamos a sustituir evidentemente la labor de los facultativos médicos, evidentemente, pero sabemos que a veces un paciente empoderado de información no sabemos si os obstaculiza más a vosotros o incluso os beneficia. ¿Qué opináis sobre esto? Sí, por ejemplo, Vicente sigue. Toni. Dale, Toni, da igual. Dale, Toni. Vais a hablar los tres, o sea que... absolutamente seguro mejor un paciente informado, claro, y la labor que se hace desde la asociación es muy importante, no solo por el conocimiento de la enfermedad, sino para mejorar el diagnóstico. Y no tiene nada que ver un paciente que ya conozca la enfermedad que uno que no. En este sentido, y en la misma línea, nosotros tenemos también la figura del paciente experto, es decir, que la enfermedad, hemos hecho varias cosas porque es muy importante, es decir, el mejor impacto y el momento más gratificante en el seguimiento del paciente es el momento del diagnóstico. Es decir, encontrar un paciente que le puedes dar respuesta a sus preguntas o que vea que intentas dar respuesta a sus preguntas, que conoces la enfermedad, que le puedes explicar en qué consiste la unidad, qué visitas, qué pruebas vas a hacer, la enfermedad, que vas a intentar darle solución a todo lo que necesite y que ya tienes experiencia en situaciones similares, es lo mejor. En ese momento el paciente lo notas que las revoluciones bajan de golpe, es decir, que el peregrinaje y la odisea todavía para el diagnóstico es una cosa que, aunque ha mejorado mucho, en España ha mejorado mucho, y hemos pasado de 10, 14 años al diagnóstico a 6, 8, 9 años para el diagnóstico, pero todavía son 6 años. 6 años de peregrinaje por diferentes hospitales, por diferentes sitios y con desequilibrios, es verdad, entre comunidades autónomas. Esto va mejorando,
pero la labor de las asociaciones de pacientes como esta contribuye mucho y es lo que más contribuye a disminuir este peregrinaje, porque la formación de los pacientes se pueden autoidentificar, dentro de la familia pueden relacionar, y no solo en el mismo, sino en los familiares, pueden identificar la sospecha de la enfermedad y dirigirse a un centro. En este sentido, en ese momento de explicar la enfermedad, hemos visto también con los años que aunque tú lo expliques bien, es un momento también complejo y a veces el paciente necesita otra explicación, porque en ese primer momento toda una excesiva información y lo que hemos hecho ha sido una cosa que tenéis disponible también en la web, que si ponéis en Google HHT Bellvitge, os lleva directamente a una página donde hay toda una serie de documentos y de PDF de información de lo que es la enfermedad, de lo que es el estudio genético, en qué consiste la embolización de fístulas arteriosas pulmonares, qué posibilidades hay de cara a la procreación, a tener hijos. Y eso la verdad es que nos está yendo muy bien, porque hacemos una primera información, dejamos y redirigimos a esos documentos que están tanto en catalán como en castellano, que todo el mundo puede consultarlo y después matizamos la información a los pacientes. Y además, en este sentido, los pacientes creemos que es tan importante el empoderamiento de la enfermedad, es decir, que el paciente conozca realmente la enfermedad, lo que puede pasar, lo que debe y lo que no debería hacer, que hemos creado la figura del paciente experto. Es decir, un paciente conocedor de la enfermedad y que habla con otros pacientes desde la perspectiva y la vivencia del propio paciente. Esto lo estamos haciendo no solo de cara a reuniones con los pacientes, sino también a la hora de dirigir, de corregir y de mejorar circuitos diagnósticos y terapéuticos. Involucramos a los pacientes en estos circuitos, porque yo puedo decir que lo hacemos muy bien, pero los pacientes dicen que, pues no sé, pues decían que el momento de la embolización, que era muy frío la bajada a hacerse la embolización, y que durante la embolización la temperatura no era adecuada, lo vivían muy mal, que pasaba mucho frío y que se oían excesivos comentarios a la hora de hacer la embolización. Y eso son cosas que corregimos, porque nosotros, si no nos lo explican, no lo sabemos. Es decir, que involucrar al paciente, no solo empoderarlo, sino también, no solo es decir empoderar, que es esto, sino escuchar, involucrar al paciente en lo que se denomina la experiencia del paciente es fundamental. En esto que decía retos, pues son cosas también que hemos aprendido, porque involucrar en el día a día en lo que hacemos, pues es muy importante. Es decir, por todos estos motivos, la respuesta a tu pregunta es claramente que sí, que es mucho mejor no solo un paciente informado, sino un paciente empoderado y un paciente involucrado en la unidad. Gracias. Manuela. Bueno, yo confirmar lo que ha dicho él. Es verdad que siempre es mejor tener al paciente informado. El punto clave de la información cuando se diagnostica o le intenta explicar un poco generalmente todo lo que conlleva esta enfermedad, cómo se diagnostica, todo lo que él explica, es verdad que es mucha información para procesar de golpe si no se conoce. Y bueno, en el caso extremo de, como bien decís, un paciente que venga con mucha información, pues yo creo que es verdad que cuando aclaran las cosas, siempre que les digas que esa información la quieran siempre de una manera científica o de un sitio fiable, remitiré ya a la página web de vuestro hospital. Siempre les digo que nos preguntan a nosotros ante la posibilidad de duda, porque la información global que hay en Internet te puedes encontrar pues, prácticamente cualquier cosa, real o no real, y que puede prestarse a confusión, o a la página vuestra, que la verdad es que está súper bien documentada también, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante. Y a la hora de alertar también en determinadas situaciones en las que, por desgracia, pues, no todos los profesionales conocen la enfermedad, ¿no? Sí, yo desde luego también prefiero el paciente informado. El problema es que muchas veces el paciente viene desinformado. Sabe que tiene algo, pero o bien de forma, durante años le han minimizado la epistaxis como que es algo normal y no sabe que puede tener alguna patología visceral. Entonces, para mí es mucho más importante que el paciente sepa que tiene una enfermedad global que puede afectar a diferentes órganos y sistemas y que en algunas ocasiones, cuando nos llegan a nosotros, pues han estado tratados de forma parcelar en un hospital, pero nadie le ha hecho un abordaje
un abordaje integral a toda la afectación interna que puede tener, ¿no? Entonces, desde luego es preferible el paciente informado. Yo, desde luego, siempre les remito a la página de la asociación. A partir de ahora, con permiso de Toni, les remitiré a la página de Bellvitge, desde luego, porque me parece que la labor que están haciendo es encomiable. Es ahora mismo la punta de lanza en España. Y desde luego también les remitiré a esa página. Pero yo siempre les remito a la página de la asociación, que viene muy clarito, para que sepan que es una patología que tiene nombre, que tiene posibilidades terapéuticas y desde luego un abordaje diagnóstico integral y multidisciplinar. Pero el paciente siempre informado en esta patología y en cualquier patología crónica. Es muy importante, porque si no está informado nunca se va a involucrar en su propio tratamiento, no va a asumir como que él es parte del tratamiento. El tratamiento no solo lo administramos nosotros, si el otorrino le da una dieta, le dice que tiene que hacer esto, y tratarse las fosas nasales, y él considera que eso es baladí, pues no lo va a hacer. Siempre es importante que el paciente esté informado, sí. La pregunta iba un poco también con segundas hacia la gente que nos está escuchando, porque yo me imaginaba que ibais a responder un poco todos en esta línea, porque lo que nos ocurre a veces es que nos encontramos a gente que no quiere o le da miedo recibir esa información, ¿no? Muchas veces nos encontramos con esa realidad, que la gente acude en busca de información, encuentra la página, contacta con nosotros, informamos, lo que ha dicho Manuel, a veces es mucha información y eso que intentamos hacerlo de una manera, pues eso, sopesada y en primer, segundo y tercer plato, pero sí que es verdad que a veces la gente tiende todavía a esperar que sea el facultativo, y a esa todavía relación un poco paternalista más antigua de él es el que, a él le toca, él me contará, él me dirá. También evidentemente tenemos la otra parte, pero me interesaba que contestarais esta pregunta para que la gente entienda que es muy importante estar empoderados, estar bien informados y que no vamos a ser unos aviondillos, sino que lo que tenemos que ser somos responsables de lo que nos ha tocado por herencia genética. Con respecto al tema del diagnóstico y el tratamiento, antes os he mencionado el tema de la diferente penetrancia. Para que nos aclaremos, la penetrancia diferente es pues, que dentro de una misma familia, aunque tengamos la misma mutación genética, haya diferentes manifestaciones de la enfermedad. ¿Cómo afrontáis en vuestras unidades el tema de esta casuística? Hay que explicarle al paciente que somos personas diferentes y aunque tengas una mutación, hay otras cosas, otras mutaciones, lo que llamamos el segundo hit, el segundo golpe, que va a hacer que en unos miembros de la familia se exprese en el pulmón, en otros se expresa en el tubo digestivo, etc. Y la severidad también depende de esos segundos golpes, que pueden ser mutaciones genéticas, traumatismos, niños con infecciones respiratorias recurrentes, que parece que tienden más a tener malformaciones arteriovenosas en los pulmones, y muchas que no conocemos. Entonces, es muy importante hacerles ver que, aunque siendo la misma enfermedad, el fenotipo es diferente. Todos van a estar afectados, que es la penetrancia, es del 100%, todos van a tener algo. Pero unos van a sangrar más por la nariz, otros menos, y eso ya son factores individuales, porque todos somos mutantes, no hay dos personas iguales. Entonces, para esta enfermedad, aunque tengas una mutación patogénica, hay cientos de causas que muchas desconocemos. Y hacerles ver eso es hacerles ver que todos somos diferentes y que en esta enfermedad no se va a expresar igual en el padre que en el hijo, en un hermano que en otro hermano, que en el tío, etcétera, etcétera. Y muchas veces, abordando una pregunta que has dicho antes, yo tuve un paciente que no quería venir y yo le hice ver, no lo haga por usted, hágalo por sus hijos. Y ahí muchas veces se convencen, porque hay gente que niega. Yo no quiero tener, si me informo y me entero, ya voy a tener la enfermedad. Es decir, si meto la cabeza debajo
debajo del suelo, no voy a tener la enfermedad. Y eso es un error. O sea, hay que asumir, lo que dices tú, lo que nos ha tocado. Y en cuanto a lo que te digo, a las diferentes expresividades de la enfermedad, pues hay que hacerles ver que esta enfermedad es así. Hombre, siempre proponer hacer el seguimiento del estudio creo que siempre es algo bueno, es decir, respetando luego, como él dice, que alguien quiera o no quiera hacerse, porque es verdad que muchas veces cuando estiras de estudios ya de portadores al detectar un caso, siempre proponemos que se hagan el estudio y ofrecer el seguimiento, pero hay que respetar quien no quiera, porque muchas veces, como no tienen una manifestación muy importante, efectivamente, quizás ese miedo a me van a encontrar algo, voy a estar ya metido en un hospital y con una serie de consultas y revisiones que yo estando bien porque necesito eso. Pero creo que es importante. Y con respecto al tema de la diferente expresividad, pues al fin y al cabo, con independencia, y es verdad que tenemos en cuenta los factores familiares, sobre todo a nivel de la MV pulmonares y cerebrales, que eso lo tenemos en cuenta, pero al fin y al cabo cuando hacemos un seguimiento, pues vamos viendo también esa posibilidad de detección, si existe algún miedo de que se pueda o no se pueda abordar más o menos de forma precoz. Sí, esta pregunta tiene mucho sentido y ligando los comentarios que han hecho tanto Vicente como Manuela, como la pregunta, el comentario que hacías antes de la pregunta, sí que aquí en este entorno es importante también para la asociación hacer la labor de animar a la gente al diagnóstico, porque esto es una cosa que vivimos a menudo. Dentro de una familia, pues hay algunos que no quieren, como se encuentran bien o medianamente bien, pues decir, mira, prefiero no saberlo, pruebas. Entonces decirles, de hecho nosotros le decimos, oiga, solo que venga un día y después hacemos todas las visitas, si quiere, telemáticas, si se puede. Pero esto lo decimos no solo con la HHT, sino con todas las enfermedades. Lo peor que le puede pasar a un paciente es no saber qué tiene. Si sabes lo que tienes, será mejor o peor, pero sabes por dónde puede ir y sabes lo que puede pasar y sabes lo que tienes que hacer y, sobre todo, sabes lo que no tienes que hacer. Pero un paciente, cuando lo tenemos ingresado y no sabes qué tiene, pues no sabes por dónde puede salir. Entonces, esa situación deberíamos evitarla en el siglo XXI, en un país que pues deberíamos estar satisfechos de la sanidad que hay, con todas las mejoras que puedan haber, pero es un sistema sanitario que funciona y que deberíamos estar todos los pacientes con sospecha diagnosticados. Y ahí sí que es verdad que a veces hay una negativa, yo creo, no lo sé, por ignorancia, por miedo a la enfermedad, que todo esto de conocer la enfermedad, saber que hay distintos grados, saber que hay posibilidad de evitar complicaciones y, sobre todo, un momento muy alegre, muy optimista y esperanzador en el que estamos ahora, que después hablaremos en la siguiente mesa, es todo el despliegue que por primera vez pues hay y que coexisten diferentes ensayos, diferentes posibilidades de tratamientos, que es una alegría, es un motivo de satisfacción y de felicitaciones para todos, para asociaciones de pacientes, para clínicos, investigadores, para todo el mundo que ha mantenido, ¿no?, esa luz encendida durante tanto tiempo y que ahora, cuando hay la posibilidad, pues estamos ahí para dar respuesta a estas necesidades y para intentar encontrar tratamientos específicos para la HHT, que es un momento muy feliz. Y en este sentido hay diferentes tratamientos después que se están desplegando también y que ligan mucho con la pregunta que tú dices, que no todos los pacientes con HHT son iguales. Hay una variabilidad clínica intrafamiliar muy grande, dentro de una familia, incluso entre familias, y eso podemos hablar de clústeres o de diferentes subtipos, no solo de HHT1 o HHT2, sino de diferentes tipos de pacientes con diferentes perfiles que tú los puedes agrupar y que necesitarán una medicina personalizada, un tratamiento más específico de acuerdo a sus necesidades. Y en ese sentido, disponer de diferentes arsenal terapéutico con diferentes intensidades y diferentes modalidades, creo que contribuirá mucho a mejorar y a controlar mejor la enfermedad, como sucede en otras enfermedades. En la insuficiencia cardíaca, enfermedades más prevalentes, la diabetes, donde tú tienes muchos tratamientos, y no das el mismo tratamiento para todos los pacientes con diabetes, sino que individualizas, personalizas y das un tratamiento acorde a estos subtipos de pacientes. Pues aquí creo que por primera vez podemos hacer algo similar y creo que hay una esperanza en cuanto al manejo, al seguimiento y al tratamiento de los pacientes y también en evitar complicaciones. Quiero decir que la variabilidad
es evidente, existe y la debemos utilizar en favor para explicarle que no todo lo que le pase a uno tiene que pasarle a lo otro, y sí que identificar estos subtipos de pacientes, estos perfiles de pacientes, clústeres que se dice. Por ejemplo, pues hay situaciones que igual sí que vale la pena profundizar. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, con las mujeres. El 90% de pacientes trasplantados de hígado con HHT en el mundo son mujeres. La afectación hepática es mucho más grave en las mujeres que en los hombres. Sintomáticamente es muy poco sintomática, es decir, que no es una situación alarmante, pero cuando es sintomática lo es mucho más en las mujeres. Es decir, que estudiar esta variabilidad y por qué pasa esta variabilidad puede también dar pistas a qué es lo que sustenta o que justifica esta mayor afectación, esta distinta afectación, intentar hacer pues, seguimientos más personalizados y tratamientos más dirigidos. En este sentido, hay varias hipótesis también en otras situaciones. Desde el punto de vista genético también sería otro, pero identificar, intentar profundizar en esta variabilidad también es una cosa muy, muy interesante y en la que todos podemos participar. El jueves hicimos un taller y luego hicimos otro segundo. El primero era sobre atención psicológica, ayuda emocional al paciente y a las familias, que fue impartida por un técnico de psicología de FEDER, y después tuvimos un momento de encuentro por grupos donde la gente pues se presentó y habló un poco de lo que quería hablar, de lo que le importaba, de lo que necesitaba. Dentro de vuestros grupos, sobre todo, igual quizás más Vicente y Toni, ¿contáis también con equipo o valoración a nivel de psicólogos, de incluso una enfermera que pueda acompañar al otro lado del teléfono, por ejemplo? Yo no. Yo cuando ¿Crees que es importante? Sí, por supuesto, muy importante. Es muy importante. Yo los tengo que mandar a psiquiatría, con todo el dolor de mi corazón, porque no son pacientes psiquiátricos, pero son los únicos que disponen de atención psicológica, pero tiene que estar prescrita por el psiquiatra. O sea, yo no puedo prescribir un acompañamiento psicológico o una valoración de la vivencia de la enfermedad por este paciente X. No puedo. Entonces, porque muchos pacientes además se deprimen, pero es una depresión reactiva, es un cuadro reactivo que es comprensible y que lo que necesitan es unas pautas de un profesional capacitado, que yo creo que tiene que ser un psicólogo, pero nosotros desde luego no disponemos, desgraciadamente no disponemos de ello. Sí, esta situación es muy, muy común y es el gran punto de mejora que hay. Nosotros miramos hace unos años, comparamos el paciente con cáncer y el paciente con HHT y les pasamos unas escalas de riesgo de ansiedad y depresión. Los pacientes con HHT tenían la misma carga de depresión que el paciente con cáncer y tenían más carga de ansiedad que el paciente con cáncer. Sí, sí. Esto, si tú lo sumas a que hoy en día creo que nadie se cuestiona el papel del psicooncólogo, que es imprescindible cuando hay un diagnóstico de cáncer, el acompañamiento que tiene el psicooncólogo, unidades muy potentes de psicooncología, absolutamente imprescindibles para aguantar esa situación. ¿Por qué no vamos todos en la dirección de un psicólogo para el paciente con una enfermedad minoritaria? Es decir, que solo la carga del diagnóstico y el pensar en la descendencia ya es un estado de alerta, por decirlo de una forma simple, mayor que cualquier paciente de la población general. Y eso, pues a la larga, comporta pues una necesidad, que es una necesidad de un psicólogo, es una cosa absolutamente incuestionable, tan incuestionable como que es imprescindible a la hora de pedir acreditaciones como unidad en organismos relevantes. Te piden, oiga, usted dentro de su atención al paciente con enfermedad minoritaria, ¿tiene un psicólogo dentro? Y es una cosa que te piden, que no es que lo digamos aquí, sino que es absolutamente imprescindible. Como dice Vicente, una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Y en la práctica es muy complejo. ¿Complejo por qué? Porque en un hospital no solo hay una unidad de una enfermedad, sino que hay
Por ejemplo, nosotros pues, en Belviche tenemos varias unidades interprofesionales de diferentes o patologías o por grupo de patologías. Esto puede ser una parte negativa o podemos juntarlo todo y que sea una fuerza para conseguir cosas. Nosotros, lo digo a modo de ejemplo también, en Belviche, en el 2017, creamos el grupo de enfermedades minoritarias y ahí es un paraguas donde nos abrazamos todas las unidades que hay en el hospital y en global pues estamos atendiendo actualmente a unos 4.000 pacientes con enfermedades minoritarias. Claro, es difícil que a la unidad de HHT del Hospital de Belviche nos pongan un psicólogo, que al otro le pongan un psicólogo, que al otro le pongan un psicólogo. Es difícil, pero cuando tú te juntas con diferentes unidades que atienden pacientes con enfermedades minoritarias, sí que puedes ir a la dirección y decirle, oiga, aquí hay una necesidad de todos estos cientos, miles de pacientes que necesitamos dar respuesta a esta necesidad. Y es una estrategia que a nosotros nos ha funcionado y nos funciona. Nos funcionó excelentemente desde el punto de vista de la genética, que pegamos un gran salto después de la formación del grupo porque realmente se dieron cuenta de que había una necesidad imperiosa de respuesta a estudios genéticos, no solo de forma aislada de fulanito, menganito o de una unidad, sino que era una cosa transversal, estratégica del hospital, y ahí la verdad es que nos fue muy bien. Y esto es un aspecto que no es baladí, es un aspecto que se debe trabajar, se debe decir, se debe reconocer las debilidades, y esta creo que es la debilidad más compartida en todas las unidades, la falta de atención psicológica, y que es tan importante, porque en el fondo tú no quieres mejorar solo una hemoglobina, una ferritina, tú quieres mejorar la calidad de vida del paciente, y en ese sentido el psicólogo es fundamental. Es decir, forma parte del tratamiento y forma parte de la atención y debería formar parte de la atención. Aparte del psicólogo, la enfermera, pues imprescindible, porque tiene una labor y da un valor añadido al seguimiento que otro profesional puede dar. El seguimiento de los pacientes en cuanto a coordinación a veces de visitas, aunque esto sería un tema más de gestor de casos, pero tiene criterio para adelantar o retrasar, es decir, que es una profesional experta en ello, y la atención a respuestas, a dudas del paciente. Incluso nosotros tenemos una parte de seguimiento en algunos pacientes inestables con telemedicina, que nos apoyamos, aparte con seguimiento telemático, con la enfermera. Y hay un antes y un después cuando tienes una enfermera que conoce la enfermedad, que el paciente cuando entra a la hora de tomar las constantes, pues también explica la enfermedad, le puede dar consejos también de manejo, se conocen personalmente, a la hora del seguimiento da mucho valor. Por todo ello, estamos hablando del psicólogo, estamos hablando de la enfermera, estamos hablando de genetista, estamos hablando de otros profesionales distintos a los médicos. Por eso hay un término que me gusta mucho acuñar y que publicamos en su momento, son unidades interprofesionales, porque parece que multidisciplinar siempre sea que sean diferentes especialidades médicas y no solo hay médicos ahí. Es interprofesional de los distintos profesionales de la salud que tienen que dar respuesta a una enfermedad minoritaria. Y estos profesionales serán diferentes según el tipo de enfermedad, pero ahí entra incluso pues, el fisioterapeuta, trabajador social, enfermería, farmacia, para todo el tema de aprobación de fármacos. Nosotros lo hemos añadiendo esto, incluso con los investigadores básicos con los que trabajamos de una forma establecida, también vienen estas reuniones para también entender, y a la hora de diseñar todos estos estudios o de hacer la medicina translacional, la investigación translacional que hacemos desde preguntas que nos surgen delante del paciente, intentarlo trasladar al laboratorio para retornar esa información al paciente, pues hacerlo de la forma más ágil, más directa y más eficiente. Y por todo esto, el término interprofesional creo que responde mucho más a todo esto que se necesita. Y volviendo al inicio, el psicólogo es una gran asignatura pendiente que todos deberíamos trabajar en ese sentido. Gracias. Os voy a preguntar ahora, os voy a plantear algunas preguntas más cortitas. Enseguida os daré paso aquí a sala, o no sé si hay alguna pregunta No, para aprovechar el... Ah, vale, bueno, tienes tiempo, contéstales...
No, sí, se pueden. Sí, ahora ahora os doy paso para el resto de las preguntas, que vamos muy bien de. O sea, no he querido no daros paso, o sea, lo he hecho un poco aposta, bueno, pues para que no. O sea, para tener yo aquí organizado lo que tenía preparado y como vamos bien de tiempo, para luego poder tener el feedback con la gente que está aquí. Pensaba que te referías, Esther, a que había preguntas de. No, porque es directo y sí, pero que no han puesto nada en el chat, eso es. Vale, hay algunas preguntas así como cortitas que han lanzado en ese formulario que enviaron. Por ejemplo, hay una que es un poco como general. ¿Hay alguna relación entre el tratamiento hormonal y la HHT? Sé que, bueno, en su momento hubo tratamientos que se emplearon en su momento. No sé si viene por ahí la pregunta o alguno de los que lanzó esta pregunta está hoy aquí en la sala. ¿Alguno de los que lo lanzó está aquí? Porque se podían lanzar preguntas a gente que iba a venir de manera presencial o gente que no podía acudir. Pues ahora te dejan el micrófono. No, si es ella, igual para que amplíe para que amplíe la pregunta. Tratamiento hormonal, pues todo, tanto anticonceptivo como tratamiento hormonal sustitutorio en menopausia, como tratamiento hormonal de estimulación ovárica y todo esto. Bueno, que si se puede ver agravado la malformación arteriovenosa o el tema del riesgo de trombosis, no sé, un poco sobre esto. Vale. No sabía muy bien exactamente a qué hacía referencia la pregunta con respecto a hormonal de forma tan global. Es verdad que es lo que veis en pantalla, que recientemente había un grupo publicado de ahora de marzo alemán, que lo que recoge los datos a través de encuestas en pacientes, obviamente mayoritariamente en mujeres, se vio que sí que tenían a mayor edad un mayor riesgo de sangrado, de epistaxis, que los hombres, y había un alto porcentaje de mujeres que estaban con tratamiento hormonal. La mayoría de ellas para dismenorrea, entiendo que mujeres obviamente con menstruación, o como tratamiento anticonceptivo. Entonces, sí que se decía que en aquellas que tomaban estrógenos o progestágenos percibían menos grado de sangrado nasal y la mayoría, de forma general, también mayor sangrado nasal cuando tuvieron la pubertad o en el segundo trimestre del embarazo. Yo no he encontrado ningún estudio relacionado directamente de terapia hormonal sustitutiva ya en mujeres ya posmenopáusicas en relación con estrógenos o progestágenos. ¿Alguien más que quiera añadir algo a la pregunta? Bueno, la pregunta tenía dos partes, otra era el riesgo de trombosis. Sí que se sabe que los anticonceptivos basados en estrógenos y progestágenos sí que aumenta el riesgo de trombosis venosa, no así los progestágenos solos, que es lo que tenemos que utilizar cuando una mujer ha tenido una trombosis venosa, utilizar solo progestágenos como anticonceptivo. Y en cuanto a lo de los sangrados, pues siempre se ha relacionado las hormonas con que son vasodilatadoras y que aumenta desde luego la epistaxis. Por eso parece que en la pubertad es cuando empiezan incrementa la severidad de los sangrados. Pero bueno, es verdad que también aumentan con el paso de los años, tengas o no tengas hormonas. O sea, eso es un tema que está en entredicho, porque la mujer cuando alcanza la menopausia, igual que el varón, a veces sangran más a partir de los 50 años. Y realmente ahí las hormonas no están muy relacionadas. No está en cualquier caso, yo creo que no están contraindicados. No debes decir no utilices anticonceptivos, porque de luego hay muchas mujeres que los utilizan y no sangran más. Me refiero a mujeres con HHT. Yo creo que, como todo, se debe probar y si son bien tolerados, pues debe seguir con ellos. Desde luego esa es mi opinión, porque no hay evidencia científica clara. Vale. Luego hay otra pregunta también relacionada con tema de medicamentos.
que yo la verdad que desconocía, porque así como el tema hormonal me sonaba más, ¿qué efectos tiene la atorvastatina? Bueno, se utiliza un medicamento para controlar temas de colesterol, en relación con los sangrados cuando tenemos HHT. No sé si... Desde luego, estatinas y en la epistaxis, ficha sí. técnica de las estatinas y sobre todo de la atorvastatina, Sí. pone epistaxis como efecto adverso. Entonces, sí que hay evidencia de que las estatinas promueven, son anticoagulantes y, de hecho, como veis ahí, eso es una búsqueda bibliográfica, que eso es todo lo que hay, no os creáis que hay mucho. Pero que incluso en pacientes tumorales se están utilizando las estatinas, lo que se llaman los efectos pleiotrópicos de las estatinas, o sea que no solamente inhibe la enzima que forma el colesterol, la HMG coenzima reductasa, sino que tiene otros efectos aparte del metabolismo del colesterol. Y, de luego, uno de ellos, que este sí que está bastante claramente establecido, es que es un fármaco antitrombótico y se utiliza en algunos estudios, ha demostrado que añadido a pacientes oncológicos tiene un efecto tromboprofiláctico, previene la aparición de trombos venosos, porque tiene un efecto anticoagulante. ¿Por qué? Pues porque inhibe sobre todo la síntesis de trombina y la síntesis del factor tisular, que son factores que favorecen la coagulación. Entonces, como inhiben esa síntesis, el paciente coagula menos y tiene más tendencia a sangrar. Y luego también inhibe unas interleuquinas, la interleuquina 6, si mal no recuerdo, y otra más, que no me acuerdo cuál es. Lo tendría que mirar. No. Así, la proteína C reactiva, ¿no? Es lo que parece. Entonces sí que las estatinas, pero igual os digo, no están contraindicadas formalmente. El paciente debe probarlo porque si no le aumenta su sangrado nasal, puede continuar con ello. ¿Vale? Sí, en este sentido, las estatinas, hubo hace años algunos trabajos que orientaban que se relacionaban más con el sangrado intracerebral, pero después diferentes metaanálisis y estudios lo han desestimado. Quiere decir que también conlleva muchos factores de confusión, porque normalmente las estatinas se dan en pacientes mayores, pero no está aceptado este riesgo. Es más, con datos del registro RIETE, que es un registro internacional con más de 100.000 pacientes con enfermedad tromboembólica venosa, han mirado en diferentes trabajos, en algunos de los cuales he tenido suerte de participar, el impacto que tenían las estatinas sobre pacientes anticoagulados, para ver si aumentaban o disminuían el riesgo de sangrado, de mortalidad, y en todos ellos de forma constante, incluso con los anticoagulantes de acción directa, con los nuevos, se vio que no incrementaban el riesgo de hemorrágico y que tenían un beneficio en cuanto a recurrencia del evento trombótico y en cuanto a mortalidad. Es decir, que yo creo, como comenta Vicente y Manuela, que no daríamos una estatina por el solo hecho, o no dejaríamos de dar por el solo hecho de tener HHT, pero que también decir los beneficios de la estatina. Es decir, que si un paciente tiene y se debe mirar y se debe vigilar mucho el riesgo cardiovascular en los pacientes con HHT, porque cualquier afectación cardiovascular, como la mayoría de estas enfermedades se tratan con aspirina o con anticoagulación, conlleva un altísimo riesgo de manejo, pues prevenir toda la aterosclerosis en el paciente con HHT, con estilos de vida saludables, como comentaba ayer un paciente de aquí, pues cuidarse, mirar con la dieta, mirar el deporte, más que una persona, y siempre digo lo mismo, más que una persona de tu edad. Es decir, que vigilar todo esto y vigilar también el control de los factores de riesgo cardiovascular, con el sobrepeso, con la hemoglobina glicosilada, con el colesterol, y si el colesterol está alto y no responde a unas medidas dietéticas ni a esteroles, que son las primeras medidas que te mandan en las guías, pues dar una estatina, como en toda población general, no, más que en toda población general. Es decir, que estar muy alerta en esto, porque sabemos que si hay aterosclerosis y estos pacientes se tienen que anticoagular o antiagregar, es un problema mayor. Sí,
La pregunta ha sido contestada, ¿eh? La acaban de, justo ahora Toni estaba comentando el tema de la atorvastatina y los sangrados. Dice, pero si se toma diro y atorvastatina, ¿podría afectar? Aquí rizando el rizo. Hay una revista muy importante, es el New England Journal of Medicine, sale cada jueves, y en el número de hace 2 días sale un artículo muy bonito que dice, no lo sé, hablando de la inteligencia artificial, que dice que la inteligencia artificial parece que lo sabe todo y los médicos debemos gestionar la incertidumbre y la ignorancia y el tener que estudiar, el decir, no lo sé, me lo voy a mirar. Y dice que la nueva inteligencia artificial debería adaptarse también y responder a la realidad con preguntas de no hay evidencia suficiente, la evidencia que existe no es de alta calidad. Yo diría esto, no lo sé, si la atorvastatina sumado a la aspirina le confiere mayor riesgo hemorrágico, no lo sé. Pero como estamos hablando de la variabilidad interpersonal, intrafamiliar, sí. Yo creo que cada paciente va a responder de una manera. Yo tengo pacientes antiagregados y que toman estatina y están bien, no tienen sus sangrados nasales pues habituales, no tienen más ni. Entonces yo creo que no está contraindicado. Por tanto, si no está contraindicado, deben usarlo cuando esté indicado. Cuando tenga que estar antiagregado y con una estatina, porque el paciente ha tenido pues una angina o le han puesto un stent o tiene un problema en las arterias de los miembros inferiores, ese paciente tiene que estar antiagregado y tiene que tomar una estatina. Si no lo tolera, veremos a ver lo que hacemos. Claro. Pero de entrada no podemos decir no lo tome. Solamente en tema de la antiagregación y de la anticoagulación tenemos que tener cuidado con poner 2 antiagregantes, que eso sí se ha visto que sangran muchísimo, o poner antiagregante anticoagulante, que también sangran muchísimo. ¿Vale? Lo demás no está contraindicado, solo que tenemos que vigilar más al paciente y tenemos que llamarle y decir, oye, ¿cómo va el sangrado? ¿Sangras más? O mira, si tienes algo, me escribes a este correo. Pues nosotros tenemos, desde luego, una vía de comunicación que está abierta para nuestros pacientes, sobre todo los pacientes de HHT. Todos tienen mi correo, todos me escriben, muchos me llaman al teléfono de la consulta, porque como yo les he llamado y no llamo con número oculto, pues ese número se lo quedan y luego me retornan ellos y me llaman. Y yo creo que esa comunicación es muy importante y eso te permite el ponerle un fármaco o el hacerle una estrategia terapéutica o saber si le han hecho tal prueba o tal otra, porque él te va a retornar la información. O sea, contraindicados no están siempre que estén indicados, ¿vale? Pero con vigilancia. Igual pasa con la antiagregación o con la anticoagulación y tampoco hay una contraindicación formal, depende valorando riesgos-beneficios de la causa por la que se tienen que indicar y luego efectivamente ya veremos qué se hace cuando el paciente tiene mayor aumento de sangrado valorando su riesgo-beneficio. No creo a priori que el riesgo de sangrar en una estatina sea mayor que para un antiagregante o un anticoagulante. Tampoco a priori en otros pacientes que siempre están o mayoritariamente con una estatina y una antiagregación doble o no, una anticoagulación, pueden ser los factores en pacientes con eventos cardiovasculares. No tengo yo así a grosso modo una gran constancia de que se hayan visto mayores sangrados en estos pacientes. O sea que no está muy claro. Vale. Dos últimas preguntas. ¿Hay alguna relación entre mayor enfermedad infecciosa o incluso autoinmune? Era una pregunta que se lanzaba también desde el formulario y la HHT. ¿Qué preguntas os hacen, eh? Bueno, pero eso está bien porque ¿Qué preguntas? desde luego la inquietud intelectual es importante y se contagia, es contagiosa. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué evidencia hay? Y la evidencia, yo he contestado a las 2 preguntas. ¿Esta cuál es? Esta es la de autoinmunidad. Tenemos la sensación, no sé por qué, que estos pacientes son pacientes inflamados, que tienen una inflamación. Eso es cierto. Eso es cierto. Nosotros en la tesis de un compañero, el doctor Viteri, que también atiende a pacientes con HHT, él demostró
que existían un aumento de los mediadores inflamatorios. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tu sistema autoinmune funcione mal. Todos tenemos a pacientes, en concreto yo tengo a varios pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Tengo una señora que tiene una esclerosis sistémica, una esclerodermia, incluso tengo otro paciente que tiene una fenilcetonuria, pero la evidencia es la que he encontrado es esa que veis ahí. Son casos aislados. Por lo tanto, el sistema autoinmune no funciona peor en un paciente con HHT que en un paciente de su misma edad. Esa es la conclusión. Todos tenemos casos, pero esos casos son casos, son casos individuales. No hace que el paciente tenga una disfunción del sistema inmune y tenga más tendencia a tener lupus, a tener una esclerodermia, una enfermedad mixta del tejido conectivo, etcétera, etcétera. Ni tampoco son pacientes que tengan más enfermedades metabólicas en el sentido de enfermedades de depósito lisosomal, de enfermedades del metabolismo intermediario. Si es, como ha dicho el doctor Riera, que los pacientes con HSC tienen más riesgo cardiovascular. Eso ya hay datos que están publicados. O sea que el paciente con HST se tiene que cuidar mucho más que un paciente de su misma edad. A nivel de colesterol, por eso el tema de las estatinas está muy bien traído aquí a la mesa, del ejercicio físico, de una dieta que sea equilibrada, sin ácidos grasos saturados, que esté ponderada en hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Pero no existe evidencia de que haya más enfermedades autoinmunes en estos pacientes. Al fin y al cabo también, antes lo habéis comentado, no dejan de ser personas que pueden tener efectivamente otro tipo de enfermedades concomitantes, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Eso es, las que te puedan tocar. Es lo que se llama casualidad o causalidad, ¿no? Y la última, en cuanto a la alimentación, que hay algunos alimentos que tienden más a favorecer el sangrado o no, o más protectores, vamos a dejarlo ahí. ¿Recomendáis algún listado de alimentación, aparte de llevar una alimentación saludable, de evitar X alimentos sangrantes, vamos a decir así? Y ya, aquí sería mi último chorro de... Ah, bueno, sí. Ah, vale, bien. Pero ya dejaría de hacer más preguntas de las de mi bloque. ¿Puedo devolver la pregunta al público, a los pacientes? ¿Cuántos de vosotros sangran más con el tomate? ¿Con el ajo? ¿Fresas? Sí. ¿Vino? Lo he mirado así rápido, pero solo dos personas han repetido. ¿Qué le pasa? Que cada uno es, no sé, no lo sé. Cada vez me cuesta menos decir que no lo sé. Con el chocolate, perdón, me lo he dejado. Pero que es tan variable como la variabilidad clínica. Entonces yo siempre digo lo mismo. Si un alimento le sienta mal, o como me comentaban ayer, algún alimento le sienta bien, adelante, es decir, que no lo pongo en duda. Cuando me preguntan el por qué es cuando digo no lo sé, pero si no le sienta bien eso y usted relaciona, a veces hay relaciones perversas, porque uno solo se acuerda de las veces que ha pasado y no de las que no ha pasado. Pero tampoco quiero hacer cambiar la opinión, quiero decir que, pero fíjense que aquí con la de pacientes que hay, la variabilidad que hay con los alimentos y que solo 2 personas han repetido con 2 alimentos, es decir, que cada uno tiene su alimento. No lo cuestiono, ni lo pongo en duda, porque el paciente lo cree, entonces es lo más importante, que si tiene realmente una creencia que algo le sienta mal, me gustaría poder analizar esto algún día realmente de cuántas veces ha pasado y ha pasado mal, pero insistir en cosas que tampoco tienen, porque si el paciente lo bebe bien y no comer chocolate no le supone ningún problema, ya está, igual que el vino, pues le sienta mal, y seguramente pues alguna vez ha bebido vino y ha tenido una epistaxis importante y eso le genera un recuerdo muy negativo y hace una actitud de que a mí me sienta mal, pues fuera. Y sí, aparte de sentar mal, nosotros sí quedamos, porque yo lo estuve revisando en su momento, que tampoco tenía muy claro, porque la pregunta es, ¿y no como ya de esto?
Entonces, yo le digo que, obviamente, si te sienta mal, como todo en cualquier paciente, no lo tomes. Y luego, yo creo que también en exceso la cantidad de un alimento en concreto, ¿no? A lo mejor si te tomas 2 fresas no te pasa nada, pero si te tomas medio kilo, pues igual ya notas algo más, ¿no? Con el ajo, por ejemplo, sí que en cantidades, que me parece que era a 2, ¿cómo se llama? Dientes no, cabezas. Que eran 3 cabezas de ajo machacadas. Esa cantidad tiene un poder antiagregante. De hecho, incluso el Colegio de Anestesistas británico desaconsejaba el uso importante de ajo de forma prequirúrgica. Pero claro, estamos hablando de situaciones muy peculiares, que dice que no lo sé cuánta gente machaca 3 cabezas de ajo y se las come a diario. Seguramente sienta mal a todos los niveles, a él y a los compañeros que tenga al lado, pero no, me refiero que depende, como dice, la cantidad, que es verdad también, ¿no? Igual que el vino. Pues no sé, un vino leñado en la comida seguramente no pasa nada, que no es la composición del vino, pero igual una botella de vino bebida en media hora, pues seguramente sienta mal por el efecto vasodilatador potente que pueda tener. Que dice que también las cosas hay que matizarlas, hay que contextualizarlas, y cuando vas a mirar la evidencia, pues es difícil de encontrar evidencia sólida para decir no se puede comer esto, porque hay gente que dice, oiga, yo lo como y a mí me sienta perfecto, no me quita una cosa que no tengo ningún problema. Pues adelante, y al revés, hay cosas que el paciente relaciona que no le sientan bien, pues el paciente es el que manda, si no le sientan bien, que no lo tome. Tuve un profesor de farmacología, imaginaros, ya hace más de 40 años, que decía que la diferencia entre un fármaco y un veneno es la dosis. La warfarina es matarratas. La rata muere desangrada. Lo que pasa es que tú das warfarina, es el síndrome, que es acenocomarol, es lo mismo, y tú le das una dosis mucho menor y controlada siempre con el INR entre 2 y 3, y eso, pero si te pasas de dosis, mata, que es un concepto que realmente también es importante, no la cantidad, la dosis, ¿no? ¿Querías comentar algo sobre, perdón. sobre el tema de la... Mencionamos esto y ya nos callamos en ese sentido. Es que también había una pregunta en la relación entre HSD y las infecciones, y ahí sí que hay evidencia, pero son infecciones debidas a la propia patología. No es que el paciente sea inmunodeficiente, tenga una inmunodeficiencia y tenga más tendencia a tener infecciones en múltiples localizaciones, sino que la evidencia que hay, y además a lo largo de los años, es que tienen más infecciones, sobre todo por Staphylococcus aureus y sobre todo abscesos cerebrales. 1/3 de las infecciones que tienen los pacientes con HHT son abscesos cerebrales y las otras son abscesos y colecciones en otras localizaciones, pero son pacientes que no tienen más pielonefritis, no tienen más neumonías y no tienen otras enfermedades infecciosas, sino que son enfermedades por la fístula arteriovenosa, que pasan gérmenes, sobre todo de la cavidad oral, pasan gérmenes del lado venoso al lado arterial, se distribuyen por las arterias y sus ramas y se impactan, 1/3 de ellos en la cabeza, haciendo abscesos cerebrales, y 2/3 en cualquier otra localización. Pues yo he tenido pacientes con espondilodiscitis, con abscesos en el psoas, etcétera, etcétera. O sea, la propia enfermedad es la que condiciona esto. Por eso es imprescindible siempre cerrar las malformaciones arteriovenosas, las fístulas pulmonares, porque son la causa de prácticamente el 100% de las infecciones de estos pacientes. Luego tendrán las infecciones que le toque. Si le ha tocado una infección por el COVID, pues por el COVID, y si tiene infecciones urinarias, pues infecciones urinarias, pero no son las que le tocan por su edad. Muy importante el cierre de las malformaciones arteriovenosas pulmonares, que se puedan cerrar, que sean accesibles, evidentemente, que técnicamente lo permitan. O sea, no hay que decir, no, esta es pequeñita, la dejamos. Si se puede cerrar, nuestro consejo siempre es cerrarla. Y sobre todo también la profilaxis antibiótica, se haya o no se haya cerrado la fístula arteriosa pulmonar, que dice que aunque se haya cerrado tienes que hacerla igual ante manipulaciones dentarias, manipulaciones urológicas, todo lo que pueda suponer una bacteriemia transitoria, que las hay. En los pacientes que tienen paso de burbujas deben tomar profilaxis antibiótica 1 hora antes del procedimiento de una forma enérgica. Nosotros damos una tarjeta a todos los pacientes, insistimos en cada visita, lo tenemos ahí, se insiste en la profilaxis antibiótica, y con eso no hemos tenido
más eventos, sobre todo de abscesos cerebrales. Habrá alguno que tiene infecciones, sobre todo pues, porque son pacientes que a veces necesitan, ya lo sabéis, transfusiones sanguíneas con hierro, y simplemente por la manipulación de la vía periférica puede ser también una puerta de entrada. Pero es muy importante la profilaxis antibiótica en todos los pacientes que tengan cualquier grado de burbujas y le hayan o no le hayan cerrado las fístulas arteriovenosas pulmonares. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas. Una última. Es que yo estoy un poco perdida. Yo tuve el año pasado un empiema. Hace años me dijeron que tenía una fístula en el pulmón. Luego me hicieron otra prueba, me dijeron que no. Y yo no entendía cómo podía haber entrado esa bacteria en mi cuerpo, porque además soy bastante escrupulosa con todo. Y ahora me estoy dando cuenta que puede ser a raíz de esta enfermedad. Bueno, el empiema a veces puede ser como el empiema de cualquier persona, que no es una infección tampoco que esté más relacionada, así como otras más de origen hematógeno, sí que son mucho más frecuentes, como el absceso cerebral, la espondilodistitis. El empiema puede ser que haya una fístula, que haya sangrado y se haya infectado ese componente, pero el diagnóstico sería por imagen y verías la fístula. O puede ser un empiema por una neumonía que hayas tenido, que es lo más habitual en la comunidad, que algunas son más o menos sintomáticas. No sé, debería saber más detalles del caso para analizarlo, pero podría ser perfectamente como un empiema primario también de la población general. Y la otra cosa, si hay fístula o no hay fístula, esto es la prueba de imagen la que te lo dirá. A veces puede pasar, son casos muy raros, una fistulita pequeñita que sangra, provoca el sangrado, se infecta y como se ha colapsado, después una prueba de imagen es difícil de ver, pero es una situación muy infrecuente. No sé, debería revisarse la prueba de imagen en tu caso. Aún así, si hubiera un sangrado también te hubieses notado algún otro tipo de síntoma, pero... Pensando que era una gripe, que mal me encuentro, no tengo ganas de comer y me encontré sin oxígeno y fue cuando me llevaron rápidamente, me hicieron un drenaje, me sacaron muchísimo líquido del pulmón, estuve 4 meses ingresada. ¿Líquido o pus? Perdón, pus, líquido con pus. O sea, les costó quitarme la puñetera bacteria, no había manera. Y a raíz, luego ya tuve una ablación, luego una orejuela en ese espacio en los 8 meses. ¿De dónde puede venir esa bacteria? Pues que no tengo ni idea. Después hablamos, si quieres, con más detalles, lo hablamos. Sí, hay una pregunta por aquí. Hola, buenos días. Quería saber si habéis tenido algún estudio sobre las intolerancias y las hemorragias digestivas. Te explico. Yo todos los años me tienen que ingresar por hemorragias digestivas. Al principio no sabían lo que eran y me hicieron pruebas, me dijeron que eran intolerancias. Yo me intento cuidar porque las intolerancias que tengo no podría comer nada, pero sí que hay verdad que hay veces que con comer un kiko me hincho y las hemorragias digestivas era cada 6 meses y ahora es pues al año. Entonces, si sabéis si hay alguna relación entre una y otra, porque ni unos me dan una solución ni otros me dan otra. Nosotros hemos mirado mucho por la hemorragia digestiva, o sea, las pérdidas digestivas, que lo típico es que sean, sobre todo a partir de los 50 años, es cuando es al revés de todas las otras manifestaciones, la más tardía de todas. La presencia de telangiectasias no implica que tengas anemia, que dice que igual puedes tener telangiectasias aquí, no implica que tengas pérdidas digestivas. Los sangrados suelen ser de débito muy bajo, es decir, muy gotita a gotita, y hacen anemia crónica. Y por todo ello, te veo así de lejos, pero me coge un poco a contrapié por todo lo que dicen. Entonces, la intolerancia, no sé, y ayer he hablado con una paciente justo de Belviche que está en estudio de una enfermedad de celiaquía. Dice que también puede ser que coexistan
alguna enfermedad. Lo digo por lo de la intolerancia. No sé a qué te refieres a intolerancia, si hay dolor abdominal con diarreas, si hay signos de desnutrición analítica. Son distensiones abdominales y diarreas. Eso se tiene que estudiar desde el punto de vista del tubo digestivo, por ese lado, y de las pérdidas digestivas, pues depende del grado de anemia, de las necesidades de transfusión, pues hay tratamientos que, aunque no sean curativos, intentan evitar las complicaciones de la anemia. Nosotros, en primer lugar, si documentamos la anemia, ya digo, lo miramos bien, tanto con gastroscopia como con colonoscopia, y todos los pacientes, cada vez menos colonoscopia, perdón, hacemos cápsula endoscópica con todos, solo con algunos si no se acaba de ver bien, pero la cápsula endoscópica es lo que nos da el diagnóstico y ahí podemos ver, incluso a veces las ves sangrando activamente. Entonces, en estos pacientes, si realmente tienen repercusión analítica con anemia crónica importante y necesidad de hierro endovenoso repetido, que ayer se habló muy claramente de los problemas que ello conlleva y de las dificultades que tenemos con el hierro endovenoso, y de transfusiones sanguíneas, hay que dar un tratamiento sistémico, porque no puedes hacer argón, porque a veces estamos hablando que hay 200 o 300 telangiectasias en todo el tubo digestivo y no puedes, ni llegas, es inviable. Entonces hay que dar tratamientos sistémicos, y ahí nosotros empezamos siempre de menos a más, si el paciente lo permite, con los análogos de somatostatina, con el electrolitide, que es un vasoconstrictor esplácnico que disminuye el débito a nivel intestinal y que hemos visto que tiene una eficacia del 50%, es decir, que a algunos pacientes les va bien, controlas la enfermedad, controlas la anemia, y a la otra mitad pues no lo controlas, y hay que escalar a otro fármaco que a día de hoy, de los más utilizados y a falta de evidencia con otros fármacos, es el bevacizumab, que es un antiangiogénico que se da endovenoso, en ciclos, que decir que también es una cosa que hay que sospesarla bien dentro de la unidad, hablarla con todos los compañeros, ver si realmente el paciente se va a beneficiar de ese tratamiento o acabas generando otra enfermedad que es la asistencia repetida al hospital, ¿no? Pero cuando está indicado, pues la verdad es que hay respuestas muy buenas y hay pacientes que les ayuda mucho a controlar la enfermedad. No sé si respondo a tu caso, que es un poco peculiar, pero... Sí, o sea, a ver, parte sí, parte no. Yo el problema que tengo es que estoy ahora tan tranquila y de repente me mareo, me desmayo y me pongo a vomitar sangre. Pero no una vez, sino no es en absoluto lo habitual. Hay otras enfermedades, otras afectaciones vasculares también. Alguna lo hemos visto que lo que cuentas, pero lo que cuentas no es nada habitual en la afectación gastrointestinal por la HHT en absoluto. No suelen hacer hemorragia aguda grave de vomitar sangre, no es lo habitual, y hay otras enfermedades y otras lesiones, algunas que no se ven, como la enfermedad de la foie, que es un vaso realmente que sangra y hace un sangrado importante, después se esconde debajo de la mucosa y hay que irlo a buscar y hay que sospecharlo, que dice que no lo sé. Hay algún dato que me despista un poco por la HHT, por lo menos por los pacientes que nosotros hemos visto en la unidad, que son unos cuantos. Luego, si quieres, hablamos. Sí. Vale, gracias. Yo quería preguntar cómo afecta la diabetes en HHT, si es mucha la afectación o no. Lo que es en el devenir de la enfermedad, en la gravedad, eso no está estudiado. Yo, desde luego, lo desconozco. Yo digo como Toni, cada vez me cuesta menos trabajo decir las cosas que no conozco, porque creo que hay que ser honesto con el paciente y sobre todo no inventar. Otra cosa es sobre el riesgo vascular de un paciente con HHT. Sobre el riesgo vascular, el riesgo de placas de ateroma en las coronarias, en las arterias de los miembros inferiores, en el polígono de Willis del cerebro. Evidentemente, un paciente con HHT que ya de por sí algo tiene más, intuimos, aunque todavía no hay claros estudios que lo ratifiquen, sí que puede tener una influencia negativa en cuanto al riesgo cardiovascular, pero no al riesgo, pero no a la presencia de más malformaciones arteriovenosas pulmonares, digestivas y hepáticas. Esa asociación, desde luego, yo no la conozco. Si existe, yo no la conozco. Ya, pero el paciente con HHT tiene las mismas heridas que los demás.
es que es diferente, la coagulación es diferente que la vascularización. El riesgo de los fármacos antiangiogénicos que está comentando el doctor Riera es que retrasan la cicatrización, tanto el bevacizumab como sirolimus, como alpelisib, todos los que intervienen en la vía esta que os comenté ahí en Santander del factor de crecimiento del endotelio vascular, todo lo que inhibes ahí va a hacer que la vasculogénesis disminuya, la tubulogénesis, se forman menos vasos. Eso es una cosa y eso sí que afecta a la cicatrización. Entonces, la enfermedad HHT no es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad de los vasos. Ese concepto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el paciente con diabetes que tenga una diabetes mal controlada, que tenga hemoglobinas glicadas de por encima de 7 de forma persistente, va a tener lo mismo, tenga HHT o no lo tenga. Yo me refiero a la HHT como una enfermedad vascular, que produce vasos anormales en diferentes localizaciones. Eso no está demostrado que una diabetes mal controlada influya en que haya más fístulas. Desde luego, una diabetes mal controlada sí que va a tener riesgos de hemoglobina glicosilada mayor y eso va a hacer que esa hemoglobina oxidada sea aterogénica y se formen placas de ateroma en donde no queremos que estén. No queremos en ningún lado, pero menos en las coronarias, ¿no? Entonces, las recomendaciones son buen control de la diabetes como un paciente de tu edad. Yo desconozco la relación que existe, no sé si Toni conoce alguna cosa o Manuela, pero yo desconozco una asociación con que aparezcan más malformaciones arteriovenosas. Tenemos una pregunta del chat de YouTube. Nos preguntan si para limpiezas dentales, si hay sospecha o riesgo de malformación arteriovenosa, ¿siempre hay que usar antibiótico? Siempre. Siempre. 1 gramo de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento y 6 horas después. Y si hay alergia, clindamicina, ¿verdad? Acitro. Nosotros ponemos acitro, lo hemos cambiado porque en las guías de endocarditis lo han cambiado, lo hemos cambiado. Pero esta pregunta está muy bien porque la gente se piensa que la limpieza es poca cosa y es donde más bacteriemia hay. Que hay un trabajo con odontólogos en distintos centros en Estados Unidos y ven que la bacteriemia es de casi el 50%. Son transitorias y como tú tienes el capilar, ¿no? Sale la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, va a los pulmones a oxigenarse, vuelve como venas, ¿no? La circulación al corazón izquierdo y de ahí con la aorta es la doble circulación que hay en el cuerpo humano, ¿no? Pues cuando tú sales de la bacteria, cuando sale por el ventrículo derecho y va a oxigenarse, el capilar pulmonar que está en el alveolo cerca, en íntimo contacto y en el que haces el intercambio gaseoso, es muy pequeñito, es microscópico y la bacteria es más grande que el capilar, con lo cual el pulmón hace de filtro. Y es por eso cuando tú tienes una fístula que conecta de un diámetro mayor una arteria con la vena, la bacteria escapa ese filtro pulmonar, pasa al lado izquierdo, sale por la arteria aorta y lo más fácil es por el empuje de la sangre que sube y sube directamente al cerebro, es donde hace los abscesos cerebrales. Pero si salta la curvatura aórtica, el callado aórtico, lo que hará es ir y puede ir a cualquier sitio, espondilodistitis, un absceso en el psoas, aunque lo más frecuente es en el cerebro. Y por eso estas bacterias transitorias son lo peor. Y no hay que minimizarlas. Y la higiene, el lavado de dientes, la higiene, una limpieza dental en el dentista, hay tanta manipulación por todo el sarro que hay y tantas heriditas y es cuando despiertas las bacterias y pones en íntimo contacto la bacteria con el vaso y es cuando más riesgo hay. De hecho, nosotros los pacientes que nos han venido de otros centros, la mayoría de las veces es por eso. Esto, algún flemón, alguna manipulación odontógena es muy frecuente. Y por eso también hicimos una campaña, con lo que pudimos, de los dentistas de alrededor del hospital y en Barcelona. Hicimos una campaña en el Colegio de Odontólogos de Barcelona para tener sensibilidad de esto, que creo que también es una cosa importante para decirla. O sea, que los pacientes empoderarlos, que todo el mundo lo sepa y lo diga, pero que tú cuando lo dices al dentista, en otra situación, también se puede acordar y lo conocerá. Tenéis que recordar que en la boca, la cavidad oral está llena de bacterias. Llenísima. Hay de todo tipo. Hay bacilos gram negativos, hay sobre todo también anaerobios
Por eso, ante una mordedura, nosotros la tratamos siempre con antibióticos, tanto sea humana, que te ha mordido una persona, como si te ha mordido un animal. Se debe tratar con antibióticos. ¿Por qué? Porque la cavidad oral está llena de bacterias. Y entonces es lo que dice el doctor Riera, es que esas bacterias luego se pueden disparar para todos los lados. Si tenéis eso en mente, diréis, cada vez que me tocan la boca y sangro un poquito, igual que sangras para afuera, los gérmenes pueden ir hacia la circulación y distribuirse por ahí. O sea que sí. Yo os quería hacer una pregunta. Bueno, estupendo porque habéis hecho unas aportaciones realmente muy interesantes y todos hemos disfrutado mucho con ellas. Pero yo he echado en falta una discreta mención a atención primaria, especialmente por parte de Vicente. Dentro de las unidades, y por supuesto, claro que me ha parecido muy relevante el acompañamiento que planeáis o tenéis previsto pues con enfermeras que puedan atender a un teléfono y demás, pero dentro de las unidades habéis considerado la necesidad de comunicación y coordinación con los médicos de atención primaria para los pacientes de HST o de cualquier otra enfermedad rara, por descontado. Porque, desde luego, en mi modesta experiencia, yo sigo creyendo que la atención primaria sigue siendo la puerta de entrada para cualquier paciente, también para los pacientes con enfermedades raras, a los cuales les ocurren otras muchas cosas en las vicisitudes normales de la vida. Y un paciente con una enfermedad rara, como es la nuestra, por ejemplo, pero también otras muchas, es el prototipo de paciente crónico, a veces con unas necesidades más o menos especiales o específicas, generalmente no cubiertas, y que acaban casi siempre recalando en el primer escalón, que es atención primaria. A pesar de los pesares, sigue siendo un pilar fundamental del sistema sanitario de cualquier país. Y yo he echado en falta alguna mención, o por lo menos si tenéis algún protocolo, alguna manera de relacionaros con ese compañero facultativo que va, o enfermera de atención primaria, me da igual, que van a estar siguiendo en contacto con ellos pues toda su vida. Porque un paciente con estas características nace con la enfermedad, la va a padecer o sufrir o tolerar toda su vida, y es posible incluso que en algunos casos lamentablemente muera con ella, ¿no? Y en ese proceso de acompañamiento primaria pues sigue teniendo un papel, yo creo que importante, ¿vale? Gracias. Sí, no hemos hablado porque no nos han preguntado, que como somos, pero evidentemente la atención primaria es fundamental. De hecho, en Cataluña hay una forma establecida desde el Departamento de Salud de trabajar, que es en red, en xarxa, que diem, en red, donde el paciente se intenta que vaya a la unidad con mayor experiencia para planificar tratamiento, seguimiento, pero que gran parte la haga cerca de su territorio, cerca de su domicilio, en su territorio. Y en este sentido tampoco hace falta hospitalizar el seguimiento de estos pacientes, es decir, que la atención primaria es fundamental. Para ello yo creo que aquí hay un punto imprescindible, que es el lenguaje y la historia clínica. Es decir, que la historia clínica sea compartida. Nosotros tenemos la historia clínica, el curso clínico lo vemos tanto del paciente de atención primaria como del hospital. Y en ese sentido puede muchas veces ver, y el seguimiento lo puedes hacer de acorde con el médico de atención primaria, y simplemente poniéndolo en el curso, él ya lo ve, ya lo tienes, y lo hacemos muy a menudo. Sería absurdo venir a un paciente 200 kilómetros a Bellvitge para hacerse una analítica y monitorizar el hierro, incluso para prescribirle hierro oral. Y si vemos que es otro perfil de paciente que se beneficia más de un seguimiento cerca de su hospital comarcal, porque va necesitando hierro endovenoso de vez en cuando, porque necesita alguna analítica un poquitín más a menudo que no lo que puede ofrecer el médico de atención primaria, pues lo hacemos en el hospital comarcal que le toque. Pero la atención primaria es en la mayoría de los casos, porque por suerte muchos pacientes los podemos controlar con una analítica anual, y es así, muchos pacientes. No vamos a enfermar más, el paciente está bien, no tiene anemia, no tiene ferropenia, incluso si la tiene y él se lo conoce, pues puede hacer pautas de hierro, ya que él conoce perfectamente en función de los sangrados que haya tenido, y se espera hacer la analítica que le toque de rutina. En ese sentido, la atención primaria es fundamental. Otra cosa es la capacidad que tiene la atención primaria de respuesta y el interés, porque yo sé que tú
has trabajado en la atención primaria y eres un especialista en atención primaria y los conoces mejor que yo y sabes la presión que hay en muchos centros de atención primaria y que hoy en día, lo digo también para conocer y compartir las expectativas, que dice que la atención primaria está muy presionada hoy en día. En la época post-COVID ha cambiado radicalmente el manejo de los pacientes, siguen siendo unos profesionales excelentes, pero tienen mucha presión asistencial. Entonces, también hay corrientes de que todo lo que sea patología de manejo hospitalario, como cuesta mucho a veces de convencer del beneficio de esto, pero seguir trabajando en ese sentido es muy importante y también convencer a los médicos de atención primaria que necesitamos de su ayuda porque si no es inviable. Y para el paciente es mucho mejor ir cerca de tu casa que no desplazarte ahí para hacer una cosa que la puede hacer, incluso te diría que la hace mejor, porque el manejo de la anemia crónica, de esto lo puede hacer perfectamente el médico de atención primaria, pero que hay diferentes esfuerzos que se deben hacer por parte de todos, entre ellos también identificar referentes, como los hay ahora en Cataluña, lo que hay en el hospital comarcal, como no puedes tener un experto en cada enfermedad minoritaria, hay referentes en enfermedades minoritarias, que son los que vehiculizan estas redes de enfermedades minoritarias. En la atención primaria también se intenta y los hay, pero también cuesta, porque ¿cómo vas a explicar o a formar a médicos de atención primaria en las 8.000 enfermedades minoritarias? Es muy difícil y muy complejo y es un tema que está muy bien escuchar todas las partes, pero que indiscutiblemente para el paciente es mejor hacerse un seguimiento siempre que se pueda en su centro de atención primaria. Seguro que el médico de atención primaria está plenamente capacitado para hacer el seguimiento de forma coordinada con la unidad de referencia, seguro. Después la realidad, pues es difícil de aterrizarla, pero totalmente de acuerdo con el comentario y era una cosa necesaria de decir, seguro. Espera. Pero está hablando Patro. Que se lo dé. Es que esto es importante. En Cataluña tenéis unificado el acceso a la historia clínica, es decir, la historia clínica es unitaria en todo el territorio, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no. O sea, nosotros tenemos acceso, no sé, por ejemplo, en mi hospital era La Paz, pues mi área de trabajo puedo entrar a la historia clínica de ese área, pero no a otro hospital, por ejemplo. Y eso sí que es un hándicap realmente incómodo, ¿no? Y poco efectivo, pero no sé exactamente cómo es vuestra realidad. Me gusta mucho esta pregunta porque pero daría para una charla de una hora lo que es el modelo sanitario catalán, porque es totalmente diferente a cualquier otra comunidad autónoma. Porque lo que hay son diferentes, o sea, hay un sistema público como cualquier comunidad autónoma, pero la propiedad no siempre es pública. Hay muchas órdenes religiosas, Sant Joan de Déu, Sant Pau, son órdenes religiosas que son los propietarios de la enfermedad, consorcios sanitarios, el Consorcio Sanitario Integral del Hospitalet, el Consorcio Sanitario de Terrassa, centros privados como la Mutua de Terrassa, la Clínica Puigverd, es decir, pero todos de uso público. Eso quiere decir, entonces hay otros que son de propiedad pública y de uso público, que es el ICS, que es hospitales grandes como Vallebrón, Bellvitge y otros, son 8 hospitales, que esos son de propiedad pública y de uso público, y el personal es por oposición, como en cualquier otro. Los otros no. Los otros, hay 68 hospitales en Cataluña, 60 son de este otro tipo que te digo, y esos son contrato laboral. Entonces, en la primaria pasa al revés. El 95% es de propiedad y de uso público del ICS, y por lo tanto los hospitales del ICS, como nosotros, podemos ver toda la primaria prácticamente de Cataluña. En ese sentido, en las unidades donde suelen estar algunos de Vallebrón, Bellvitge, pues podemos ver la primaria, pero depende también de la zona, es decir, no en toda Cataluña todos los hospitales pueden ver toda la primaria. Después hay una cosa también que sí que está, que es la historia clínica compartida, que tú accedes a través de una web y sí que puedes ver todo lo que se ha hecho en todos los hospitales de Cataluña, pero los cursos de atención primaria no. Muy bien, muchas gracias. Contestándote, patrocinio. Sí. Un segundito. A las 11 vamos a hacer una parada para el coffee break. Patrocinio. Aquí nosotros sí que también, tenemos también la posibilidad de que Primaria vea nuestros informes y nosotros también acceder a los suyos electrónicamente en condiciones normales. Entiendo que también para cualquier consulta de cualquier patología en el que un especialista de un informe da las recomendaciones, por lo menos nosotros, de que siempre lo aporten al compañero de Primaria por si hay que hacer algún tipo de recomendación o seguimiento. Nosotras tenemos habilitada
que debe de ser algo parecido al sistema telemático que cuenta. Aquí se llama teleconsulta, al menos aquí en Andalucía, y dirigida a minoritarias, para cualquier duda también o derivación que se tenga que hacer. Y con respecto, algo más quería comentar de lo que has dicho. Que no tenemos, obviamente, por precisamente la cantidad de enfermedades raras que hay y, de luego, disponibilidad de un referente que sea experto, como es tu caso, solamente para una enfermedad, pero si necesitáramos en última instancia tener un contacto directo con el médico de primaria que lleve al paciente, pues porque haya necesidad de contactar con él, lo haríamos a través de nuestra enfermera gestora, que sí la tenemos también en la unidad. Bueno, yo por referencias, y ya terminamos este tema que me ha nombrado a mí. Entonces, por supuesto, Patro, la atención primaria es el pilar fundamental de la sanidad, por lo menos en España. Imagino que en Estados Unidos es diferente, pero aquí es el pilar fundamental. Siempre se ha considerado que el 80% de los problemas médicos son solucionables desde la atención primaria y nuestra patología HHT no iba a ser uno menos. Entonces, el problema de la comunicación. Nosotros lo que sí que hacemos es que los informes de alta y todos los informes que damos al paciente, primero que sean entendibles por el paciente, intentamos no poner siglas, porque cada uno utiliza las suyas y ahora con la venida de gente de Hispanoamérica, mucho más porque tienen otras siglas diferentes que no hay Dios que las entienda. Ellos las nuestras tampoco. Entonces, entendemos que las historias clínicas tienen que ser inteligibles para ambas partes. Y luego tenemos una cosa que es la e-consulta, que los médicos, sobre todo de varios centros de salud del área, nos escriben la e-consulta. Todos los días nosotros, los que estamos abajo en consulta, cada día contestamos la e-consulta, que esa la pueden hacer todos los, en lugar de poner un parte de interconsulta, te consultan. Tengo este paciente que lleva fulano de tal, y entonces el que está ese día de consulta Vicente, mira, un paciente tuyo que ha preguntado a su médico de cabecera por esto. O sea que la comunicación es absoluta. Y hay centros de salud incluso que no ponen partes de interconsulta. Mar Báltico, por ejemplo, no pone partes de interconsulta. Todo es a través de e-consulta. Y nosotros ya gestionamos, que es una cosa, es decir, no te preocupes y mañana veo al paciente. Y como los pacientes de HST también. Y luego yo ya os he comentado que todos tienen mi correo, muchos tienen incluso el teléfono de mi consulta, pues si me tienen que avisar. O sea que la comunicación, desde luego, yo creo que siempre es mejorable, por supuesto. Me encantaría que me llamara el médico de cabecera para muchas cosas y por la presión asistencial que tienen, pues no lo hacen, ¿no? Y a veces ponen un parte de interconsulta que tardan menos, ¿no? Pero pasa que le puede caer a cualquiera. Y luego, otra cosa es publicar y hacer publicaciones de divulgación en las revistas que tenéis los médicos de familia, que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, hablando de la salud bucodental, yo publiqué un artículo de una paciente nuestra que al final tuvo unos abscesos cerebrales con mal resultado y era por el tipo de boca que tenía, que no quería ir al dentista. Había tenido problemas, tenía un poquito de retraso y le daba miedo y tal, y al final pues tuvo este problema. Y ahí a propósito de este caso, os voy a contar la enfermedad y os voy a contar cómo creo que el médico que está más cerca del paciente tiene que hacer una vigilancia exhaustiva del estado de su boca, porque independientemente de que todos tengamos gérmenes, si tú tienes ahí una piorrea, desde luego vas a ser mucho más candidato, en cuanto que tengas la más mínima fístula pulmonar, a hacer una bacteriemia, ¿no? Entonces, creo que es verdad que a veces desde el hospital somos poco comunicativos con la atención primaria. La atención primaria tampoco se deja que nosotros entremos en lo suyo porque quizás por un problema de competencia, es decir, yo también tengo validez para hacer esto, pero como decía Toni Riera, yo creo que muchas cosas las tienen que solucionar ellos. A mí el control de la ferropenia y de la anemia lo hace el médico de atención primaria y a mí el paciente me manda luego a mi correo, me manda sus análisis. Yo los veo y emito un comunicado y él se lo lleva luego a su médico de familia. Yo creo que la comunicación siempre es mejorable. Desde luego los canales debería ser que lo que yo escribo el médico de familia lo pueda leer al momento y solo puede leer los informes cuando yo los valido en el ORUS. Ese sistema que tenemos en Madrid, y no solo en mi área, sino en todas las áreas. Yo tengo acceso a lo que hacen en Porta Hierro, a los que hacen en el clínico, en todas las áreas sanitarias, ¿no?
siempre es mejorable, siempre tenemos que intentar empoderar al médico de familia para que sea el médico del paciente, y yo debería estar a su servicio. Es verdad que el médico de familia no tiene acceso a ciertas herramientas, pero muchas veces ellos nos comunican cosas que a nosotros nos han pasado desapercibidas. Y el trabajo en equipo, ellos también deben formar parte del equipo, aunque no estén en el equipo multidisciplinar o el equipo, ¿cómo has llamado?, interprofesional, ¿no? Que me ha gustado muchísimo el término ese, desde luego. Y yo creo que ellos tienen que formar parte, aunque sea de una manera virtual, pero forman parte, desde luego. Y tienes toda la razón. Y no hemos hablado de ellos porque no nos habéis preguntado, que si nos preguntáis hablamos. Muchas gracias. Bueno, ahora lo va a comentar Esther. Hay más preguntas, pero el tiempo se nos ha pasado. Hemos tenido hora y media, ha sido bastante tiempo, pero claro, entiendo que llega un momento en el que hay un límite. Las personas que habían levantado la mano, luego si queréis me pasáis las preguntas o os las contestaremos de la asociación o se las haremos llegar a los doctores. Quedan 3 personas. ¿Cuántas personas quedan para preguntar? En teoría quedarían 4 minutos, si soy escrupulosa con la mesa. Sí, vamos a hacernos la foto. Lo vamos a hacer aquí con fondo de pantalla y tal, ¿no? Y bueno, antes de salir, ¿no? Por eso me habéis visto cómo he puesto la camiseta, ¿verdad? Bueno, os rogamos formular las preguntas y se recoge por parte de la mesa y se responde rápidamente, ¿vale? Bueno, yo tenía 2 preguntas, una un poco administrativa para los 3. Los pacientes estamos encantados de ver que tenemos unidades de enfermedades minoritarias y de HHT en particular, por lo que nos toca, pero sabemos que es algo que no es fácil, porque si no, pues habría más unidades de minoritarias y de HHT, por supuesto. Entonces, por ejemplo, lo que quería es que nos contaran un poquito qué dificultades se tienen a nivel administrativo, a nivel burocrático, para crear las unidades, que cuando tienen ustedes la reunión de la SEMI, los compañeros de medicina interna, pues que tienen interés en crear pues una unidad específica de HHT o de minoritarias en general, ante qué se topan. Y la otra pregunta es para el doctor Riera. Me ha encantado lo que ha expuesto de la figura del paciente experto. Me parece que sería ideal tenerlo en todas las unidades HHT o en las consultas, me parece algo genial. Y la pregunta es, ¿cómo interactúa el paciente experto dentro de la unidad? ¿Tiene una formación específica? ¿Participa en las sesiones clínicas? ¿Cuál es su rol? Y bueno, ¿cuál es su formación? Porque es importante de que tenga los conceptos claros y que no cometa errores a la hora de comunicarse con un paciente. Vamos a escuchar todas las preguntas. Y yo, volviendo al tema de la profilaxis antibiótica, quería saber si se recomienda también en el caso de endoscopias digestivas altas, en el caso de la ecografía transesofágica o en el caso, por ejemplo, de una colonoscopia. La mía va dirigida a Manuela y es si aquí en Granada tenéis planteamiento de hacer un poco como una unidad como la que tiene en Ramón y Cajal y en Belvirche o no habrá posibilidad, y desde el punto de vista de los pacientes si podíamos hacer algo para apoyaros, porque creo que Andalucía es una comunidad muy grande y estamos muy en desventaja con respecto a los demás. Yo personalmente, la verdad, me siento muy huérfana y el ambiente que hay de todo es más o menos en ese punto de vista. Y la última pregunta, que las vamos a recoger, ¿eh? Hola, gracias.
Quería preguntar, ¿a cierta edad es menos probable empezar a tener nueva telangiectasia a nivel, o sea, malformación arteriovenosa a nivel pulmonar o hepático o cerebral? Esto lo uno a, por ejemplo, el caso de mi madre, que le revisan en la unidad especialista de Sevilla, ven que no tiene malformación arteriovenosa y le dan el alta. Y entonces, pues ya está. Y también esto, hilándolo un poco a lo que decía Toni Riera, claro, es totalmente lógico y me parece mejor que las personas puedan atenderse en los centros de referencia más cercanos, pero eso significa que la unidad de referencia le da el alta. Deben tener algún tipo de seguimiento, aunque sea telefónico una vez al año. Vale, pues esto no está pasando en Andalucía y precisamente cojo el comentario que decía mi compañera y también te pregunto a ti, Manuela. Entiendo que en Granada sí que se está creando esta unidad, ¿no? O más o menos, yo entiendo que sí. ¿Hay algún tipo de comunicación con otras unidades de otra provincia de Andalucía? ¿Y cómo es posible que estemos en este congreso en Granada y no haya más nadie de otras ciudades andaluzas? ¿Por qué no está aquí la unidad supuestamente referente, que es la unidad del Virgen del Rocío? ¿Por qué no tenemos esa comunicación? En el Virgen del Rocío no hay unidad. Pues y tampoco es que aquí haya una unidad de HHT. Lo que hay es una unidad para todas las enfermedades minoritarias. Ok, pues sin embargo la información que teníamos desde Córdoba es que le derivaron a la unidad referente de Sevilla. Pero bueno, ahí lo lanzo. Simplemente por aclarar y ya vamos a finalizar y vamos a recoger las preguntas, no os preocupéis. Oficialmente las únicas unidades como tal, como HHT, son la de Belviche y la de Ramón y Cajal. Después lo que hay en diferentes hospitales con bastante trayectoria son departamentos de enfermedades minoritarias que tratan a pacientes de HHT. Algunos llevan muchos años y tratan de manera integral y global a esos pacientes y luego hay hospitales que tienen un departamento de medicina interna que quizás no tenga un subdepartamento de enfermedades minoritarias y medicina interna lleva a ese paciente de HHT, que a veces no está con esa interconexión que ha comentado, que se ha comentado en la mesa, de la interprofesionalidad, no la multidisciplinariedad. No sé si he respondido a tu pregunta, pero luego, ahora lo podemos hablar. Tenemos que hacer la foto de familia. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Dice que se te olvida. Porque se van con todo. Sí.
Por favor, ¿quién tiene el otro micro? Por favor, acercaros aquí a la pantalla para hacer la foto. Los que estáis ahí atrás, acercaros. Pues abajo, ¿no? Tú ponte abajo, que eres muy alto, Tony. Pero acercaros para allá. Acercaros para allá al montoncito. No lo sé. Yo creo que todo no. Martín. ¿A qué trozo? Que se agrupen más, ¿no? Agruparos más al centro, subiros por atrás. Sí, sí. Pero dime voy a verlo, cómo estáis todos. Ya les he dicho, por favor, subir y agruparos más hacia acá, veniros más. Estáis muy desperdigados. Es que aquí la gente